Este mensaje se titula La simiente de discrepancia y fue predicado por el santo profeta de Dios el día 18 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona. El profeta dice así: Now, when Noah came on the scene, Ahora, cuando apareció Noé en la escena, and he was the seed of God, the Word of God for that age. él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. When Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé. Eso no hubiera funcionado, Because he was the seed of God at that time. porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Then when Christ come, he could not come with Noah or Moses' age. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé ni la de Moisés. It was his time for a virgin to conceive Era su tiempo cuando la Virgen habría de concebir and to bring forth a son. And he would be the Messiah. y traer un hijo, y él sería el Mesías. Now, we've lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist age, Ahora, hemos vivido a través de las edades de Lutero, de Wesley, la edad metodista, all down through the ages in the Pentecostal age. y a través de todas estas edades y aún la edad pentecostal. And each age is given a promise of the Word. Y a cada edad le fue dada una promesa de la palabra. And the people of that age that manifest that promised Word is the seed of that age. Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, tales son la simiente de esa edad, According to what Jesus said right here, they are the children of the kingdom. según lo que dijo Jesús aquí mismo. Ellos son los hijos del reino. That's right. The manifestation of the Holy Spirit operating through His children is those seed of the kingdom at that age. Correcto. La manifestación del Espíritu Santo, obrando a través de sus hijos, es la simiente del reino de dicha edad. Notice the carriers Noten, fue la cizaña, was the enemy, Satan, who sowed discord or the seed of discrepancy. el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de discrepancia. He was the one guilty of doing this horrible thing. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satan sowed his seed from the beginning. Satanás sembró su simiente desde el principio, When God placed His first harvest of human beings upon the earth, cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra. Adam, of course, as yet knew that there was a knowledge of truth, Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, right and wrong, and he had never come to that as yet. del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía. But we find out God gave His children His word for their defense. Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. We have no other defense than the Word of God. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. That is our defense. Esa es nuestra defensa. There's no bombs, no shelters, no hiding places, No hay refugios antiaéreos, ni escondites, no Arizonas or Californias or wherever it is. ni siquiera Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura. There's only one defense we have, and that is the Word. Tenemos una sola defensa, y esa es la palabra. And the Word was made flesh and dwelt among us, which is Christ Jesus. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. He is our only defense. Being in Him, we are safe. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él estamos seguros. Not even sin is imputed to a genuine believer. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. Did you know that? ¿Sabían ustedes eso? He that's born of God does not commit sin. He cannot sin. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. See? It's not even imputed. ¿Ven? No le es imputado a él. Well, David said, "Blessed is the man whose God will not impute sin." Aún David dijo, bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. When you're in Christ, you have no desire to sin. Cuando usted está en Cristo no tiene ni el deseo de pecar, The worshiper once purged has no more conscience of sin. porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. You don't desire it. Usted ya no tiene ni el deseo. Now, to the world you might be a sinner, but to God you're not because you're in Christ. Ahora, para el mundo usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque está en Cristo. How can you be a sinner when you're in the sinless one? ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él que no tiene pecado? And God only sees Him, who you are in. Y Dios solamente lo ve a Él en el cual usted está. Now this harvest time, Ahora, este tiempo de la siega, at the beginning when God sowed His seed upon the earth and gave it in the hearts of His children, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra
y la colocó en los corazones de sus hijos, his family, su familia, to keep that word. That was their only defense. para guardar esa palabra. Esa era su única defensa. Keep that word. Here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy. Guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia, Contrary to the Word of God. contraria a la palabra de Dios. If that was discrepancy in the beginning, Si esa fue discrepancia allá en el principio, it's still anything that will add anything to the Word of God is still the seed of discrepancy. entonces todavía cualquier cosa que le añade algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. I don't care where it comes from. No importa de dónde viene. If it's from organization, if it's from military sources, Si viene de organización, si es de alguna fuente militar, if it's from political powers, anything that's contrary to the Word of God is the seed of discrepancy. o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. When a man stands and says he's a gospel preacher Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio, and says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy. y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere, Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, and he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's the seed of discrepancy. y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. When he says that miracles in apostolic age past, that's seed of discrepancy. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy. Cuando dicen, no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. And the world is full of it. Y el mundo está lleno de eso. It crowds out and chokes out the wheat. Eso estorba y sofoca al trigo. We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. And we know it was in Genesis 1. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Now we find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter, Y luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil. que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. And this 1956, anything that sows discrepancy, En este año de 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia, contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it, is the seed of discrepancy. contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. God will not honor it. He can't. It won't mix. Dios no la honrará, no puede, no se puede mezclar. It certainly will not. Ciertamente no lo hará. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. Es como la simiente de mostaza, no se mezcla con ninguna otra cosa, no se puede hibridar. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Tiene que ser la cosa genuina, simiente de discrepancia. Now we find when God sowed his seed in the Garden of Eden, Ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, we find out that it brought forth an Abel. hallamos que produjo un Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. One brought forth a righteous one brought forth an unrighteous one. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Because that Eve listened to the word of discrepancy, Por cuanto Eva puso atención a la palabra de discrepancia, contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and rolled ever since. contraria a la palabra de Dios, y ahí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy. And we'll never get it all out until the angels comes and segregate the thing. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto. And God takes his children to the kingdom, and the carriers will be burned. Y Dios se lleve sus hijos al reino y la cizaña será quemada.
Notice those two vines. Noten esas dos viñas. If we just had more time on this subject, but just to hit the high spot, Si solamente tuviésemos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes, so we can go right into praying for the sick in the next few minutes. para entonces entrar a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. Notice, their seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter. Noten, las dos simientes crecieron juntas, exactamente como también dijo Dios acá en el capítulo 13 Of our text tonight of Matthew. de nuestro texto de esta noche de Mateo. Let them grow together. Dejad que crezcan juntas. Now Cain went to the land of Nod, Ahora Caín fue a la tierra de Nod found himself a wife and married, y consiguió una esposa y se casó. and Abel was slain, and God raised up Seth to take his place, Y Abel fue muerto y Dios levantó a Set para tomar su lugar. and the generations started moving on between right and wrong. Y las generaciones siguieron hacia adelante entre el bien y el mal. Now, we notice they gathered each one of them time after time, Ahora, hallamos que se juntaban cada uno vez tras vez. and God had to, it got so wicked that God had to destroy. Y Dios tuvo que, la cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. But they finally came forth until both of those seeds, Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes, the seed of discrepancy and the seed of God, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, put forth their genuine heads. sacaron sus cabezas genuinas. And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ. Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo, For he was the seed of God. porque Él era la simiente de Dios. He was the beginning of the creation of God. Él era el principio de la creación de Dios. He was nothing less than God. Él fue nada menos que Dios. And Judas Iscariot was born the son of perdition. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición. Come from hell, return to hell. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesus Christ is the Son of God, the Word of God, made manifest. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil, Judas Iscariote, en su discrepancia, fue la simiente del diablo. come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio, Caín, su padre anterior. Judas only played church. Judas solamente jugaba iglesia. He wasn't really sincere. He didn't actually have faith. Él en realidad no era sincero, en realidad no tenía fe. He'd have never betrayed Jesus. De otra manera no hubiera traicionado a Jesús. But you see, he sowed that seed of discrepancy. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia. He thought that he could make friends with the world, mammon, Él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón, and also have friendship with Jesus. y a la vez tener amistad con Jesús. But it was too late for him to do anything about it. Pero ya era demasiado tarde para poder él corregir la situación. When the dead hour came, when he did this evil thing, Cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, he crossed the separating line between going forward and returning back. él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. He had to go on in the way that he went as a deceiver. Él tuvo que continuar en la vía en donde ya iba, como engañador. He sowed the seed of discrepancy. Él sembró la simiente de discrepancia. He tried to find favor with those great organizations of that day, Quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día, with the Pharisees and Sadducees, con los fariseos y los saduceos. and thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy, A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en la discrepancia, trying to find favor with man, let's find favor with God, tratando de dar gracia con el hombre. Busquemos gracia con Dios, not with man. no con el hombre. But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him. Pero así hizo Judas cuando estas discrepancias culminaron en él. And we know that Jesus was the Word. Y sabemos que Jesús fue la palabra. St. John 1 said, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Then the Word is the seed, then the seed becomes flesh and dwelt among us. Luego la palabra es simiente, la simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. If Judas was the seed of the enemy and the discrepancy, Si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas Iscariot. entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. He never had no real faith. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. He had a what he thought was the faith. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. There's such a thing as having faith and a make-believe faith. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. And a genuine faith of God will believe in God, Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. and God is the Word. Y Dios es la palabra. It'll never add nothing to it. Y nunca le añadirá nada. The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Revelation 22:18, the last closing chapter. Apocalipsis 22:18, el último capítulo. In the first beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquello. Every word must be kept. They must live by that word. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tenían que vivir por esa palabra. Jesus, in the middle of the book, come along and said that in his age, Jesús, a la mitad del libro, en su edad, and said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And in the closing age of Revelations, foretold to us Y ahora, en la edad final, acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life. que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Therefore there can be nothing shadowy, just the genuine, unadulterated Word of God. Entonces no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. That's sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man, Son hijos de Dios e hijas de Dios, quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, or by shaking a hand of some form of baptism, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, but born in the Spirit of God by the Holy Ghost, pero más bien son nacidos en el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo, and the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God. y la palabra manifestándose a través de ellos, esa sí es simiente genuina de Dios. The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something. El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o alguna cosa. But that's discrepancy. Pero eso es discrepancia. Anything that interferes with that strain of genuine truth of God's Word. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. And how do we know? ¿Y cómo sabemos? We say, well, you got a right to interpret it? No, sir. Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. No man has the right to interpret God's Word. Ningún hombre tiene derecho de interpretar la palabra de Dios. He's his own interpreter. Él es su propio intérprete. He promises it, then he does it. That's the interpretation thereof. Él la promete y luego él la pone por obra, y esa es la interpretación. When he promises it, then he fulfills it. Cuando él la promete, luego la cumple. That's the interpretation of it. Esa es la interpretación. Anything contrary to God's Word is a discrepancy. Absolutely. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia, absolutamente. Now, as I said, Judas has no real faith. Ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina. He had a make-believe faith. Tenía más bien una fe manufacturada. He had a faith that he thought that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God. Él tenía una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. He wouldn't have done it. De otra manera no hubiera hecho aquello. And a man who will compromise on this Word of God being the truth, Y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, he's got a make-believe faith. el tal tiene una fe manufacturada. Genuine servant of God will hang on that Word. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda la palabra. A few nights ago,
certain minister of Arizona, Una noche, no hace mucho, un ministro de Arizona, of a great famous school here in this city, de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad, came to me and said, I want to straighten you out on something. I said, when you get a chance. vino y me dijo, quiero corregirle a usted en algo. Dijo, cuando usted tenga tiempo. I said, this is the best chance I know of. Come on over. Respondí, esta es la mejor oportunidad, venga y veremos. And so he came over. He said, Mr. Branham, Entonces él vino y dijo, señor Branham, you're trying to, I believe you're sincere and you're honest, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, but you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine. pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. And said the apostolic age ceased with the apostles. Y dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. I said, the first thing I'd like to ask you, my brother, Le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es, do you believe that every word of God is inspired? ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? He said, yes, sir, I certainly do. Él dijo, sí, señor, absolutamente. I said, then, would you show me in the word where the apostolic age ceased? Dije, entonces, ¿me puede usted mostrar en la palabra dónde la edad apostólica cesó? Now, you show me where it is, I'll believe with you. Ahora muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Now, I said, the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom, Y le dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino, on the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced, en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, they said, man and brethren, what can we do to be saved? dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise is unto you and to your children, Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Now, how can the word contradict itself? Ahora, ¿cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? The man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too. See? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Le dije, pienso que sí, es verdad. ¿Ven? Now, you tell me, is God still calling? Ahora díganme, ¿está llamando Dios todavía? If God's still calling, then the apostolic age is still in existence. Si Dios aún está llamando, entonces, ¿sigue en vigencia la edad apostólica? Certainly. As many as the Lord our God shall call, ever will call. Ciertamente, cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamará jamás. As many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Cuantos más él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica, porque Jesús es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos. Now, we find today that this discrepancy has been sowed through every age. Ahora hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda edad. If it was possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't. Si fuera posible detallárselos en los siguientes 10 a 15 minutos, lo haría, pero no se puede. Down through the ages, most all of us read the Bible. A través de las edades, la mayoría de nosotros leemos la Biblia. And now, like when Jesus came and he found that discrepancy contrary. Y ahora, como cuando vino Jesús, él halló esa discrepancia, esa discordia. He was the Word made manifest. Él fue la palabra hecha manifiesta. He was God's interpretation of the Word. Él fue la interpretación de Dios, de la palabra. Because he said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they that testify of me. Porque él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. There you are. He was the interpretation of the Word. Ahí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra. And every born-again son and daughter of God of this age is the interpretation of the Word. Y todo hijo e hija de Dios en esta edad, que es renacido, tales son la interpretación de la palabra. You are written epistles, read of all men. Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres. Yes. Notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine. Sí, noten, él dijo, en vano me honran, enseñando la discrepancia por doctrina. In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy. En vano me honran, enseñando
por doctrina la discrepancia, Doctrine of man, creeds of man. la doctrina de hombres y los credos de hombres, Teaching that to be the Word of God when it has nothing to do with the Word of God. enseñando que eso es la palabra de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Look, each age produced such a crop. Every age has did it. Vean, cada edad ha producido una cosecha, cada edad lo ha hecho, And ours is no excuse. y la nuestra no es la excepción. We have the same thing and a greater age of it than all the other ages put together. Tenemos lo mismo, y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas, For this is the ending of world's history. porque este es el fin de la historia del mundo. This is the great discrepancy that's ever been upon the earth, is on the face of the earth today. Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la tierra, la que está sobre la tierra hoy. Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols. La discrepancia en las otras edades los apartó del Dios vivo y verdadero hacia ídolos. Today, Jesus said in Matthew 24:24, Jesús dijo en Mateo 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible. que hoy día serían tan semejantes los espíritus que engañaría aún a los escogidos, si fuera posible. Talk about discrepancy. ¡Qué tremenda discrepancia! Oh, it's so cunning. ¡Oh, es tan astuto! Satan is among the people and just such a theologian, Satanás está entre el pueblo y es tan teólogo, such a doctor of divinity, can teach that word almost perfectly. tan doctor de divinidad que puede enseñar la palabra casi perfectamente. Jesus said so. Así dijo Jesús. But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Pero vigílelo, aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para esto, pero sí es. Because God said it was. ¿Ven ustedes? Porque Dios dijo que sí era. Look what it did. Them same discrepancies brought God's wrath upon the days of Noah. Vean lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios en los días de Noé. When God sent his prophet out and preached as a flaming fire, Cuando Dios envió a su profeta y éste predicó como una llama de fuego, called repentance to the people, and the discrepancy drowned it out. y llamó al pueblo al arrepentimiento, y la discrepancia fue ahogada. And what did Satan do? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Come right behind in Ham and started sowing it again. Siguió inmediatamente en Ham y comenzó a sembrarla de nuevo. Exactly right. Along come Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness. Correcto. Llegó Moisés a la escena, el gran profeta para guiar a los israelitas a través del desierto. What happened? Moses, the great prophet of God, ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios, bringing them the absolute truth, vindicated truth. trayéndolos a la verdad completa, la verdad vindicada. He had met God. God proved that he had met him. Él se había encontrado con Dios. Dios probó que lo había encontrado. How those people back there, those priests, Y como aquella gente allá, aquellos sacerdotes, and they had the religion, the rituals, the rites, and everything. tenían su religión, sus ceremonias, sus ritos y toda cosa. But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word. Pero Moisés se paró firme, siendo la vindicación de la interpretación de la palabra. Don't forget that. No se les olvide eso. Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it. Moisés fue la interpretación de la promesa de Dios. Él dijo que lo haría. God's interpretation. Él fue la interpretación de Dios. What happened? The church just got started out of Egypt on its feet a few days. What happened? ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos días. ¿Y qué pasó? Satan come along with his discrepancy Satanás llegó con su discrepancia. in the person, the second Cain, which was Balaam. En la persona, el segundo Caín, el cual era Balaam, And he sowed discrepancy amongst them. y sembró la discrepancia entre ellos. We know that's right. Sabemos que eso es la verdad. That Balaam, the teaching of Balaam, that we were all the same. Que Balaam, la enseñanza de Balaam, que todos somos uno. We serve the same God you do. Fundamentally, he was right. Servimos al mismo Dios que ustedes. Fundamentalmente estaba correcto. Because he offered a sacrifice that God offered. Porque él ofrecía el sacrificio que Dios demandaba. 7 rams, 7 bullocks on 7 altars. 7 carneros, 7 becerros sobre 7 altares. And prayed to the same God, just as perfect as Moses did down in the wilderness. Y oraba al mismo Dios. Todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto. Just exactly the same, but they were not the same. Exactamente igual, pero no eran iguales. Foreshadowing to us what would come to pass. Mostrándonos lo que habría de venir. There was, again, Cain manifested in the person of Balaam.
Ahí estaba Caín nuevamente, manifestado en la persona de Balaam. And there was God manifested in the person of Moses, Y ahí estaba Dios manifestado en la persona de Moisés, interpreting his words to a human being, interpretando sus palabras a través de un ser humano, making himself known, his promise, to a human being. dándose a conocer su promesa a través de un ser humano.